Hola, hola. Buenos días. Creer o no creer. Vida eterna, condenación eterna. Nuevamente vamos a aprender un poquito más acerca de lo cerca que estamos de obtener la salvación de nuestras almas por medio del Hijo de Dios. Muy cerca. En las últimas semanas se ha celebrado Semana Santa en el sistema en el mundo. Lo que más llama la atención a las personas es el hecho de que Jesús haya sido un hombre sufrido. Pero lo importante es el por qué realmente murió Jesús. Cualquiera podría decir, Jesús murió por nuestros pecados. Pero la pregunta dentro de esta gran verdad es la siguiente. ¿Jesús murió por los tuyos? ¿Murió por los míos? Si la respuesta es afirmativa de él o ella, están admitiendo dos cosas, que son pecadores y que por consiguiente merecen la muerte. Por eso Jesús murió por nuestros pecados. De hecho, la Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Y ciertamente el alma que pecare, esa morirá. Vamos entendiendo lo que pasó en la cruz. Jesús murió por nuestros pecados y déjeme decirle que usted está muy cerca de obtener la salvación de su alma eternamente. ¿Qué falta? La segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 17 al 21, dice algo como esto. Versículo 21. El que no conoció pecado, Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esto quiere decir que Jesús nunca pecó. La Biblia dice que no se halló engaño en su boca. Como un cordero delante de los que lo trasquilaban, enmudeció, no abrió su boca. Eso significa que él se entregó. Él se ofreció a sí mismo. El justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. El que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado. Es decir, que trabajó el pecado para que el pecado no sea un problema para nosotros. Cargó en él el pecado de toda la humanidad, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. No en nosotros, no en mis buenas obras, no en mi religión, no en mi perseverar hasta el fin, sino en él. Ahora bien, ya sé todo esto, sé que hubo un intercambio entre Jesucristo y yo, mis pecados sobre él, su justicia sobre mí, el hombre perfecto en mí, ya soy salvo, falta algo. Comienza el versículo 17 diciendo, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Esta palabra, esta frase, en Cristo, es una posición espiritual, nos enseña la Biblia. ¿Y en qué momento ocurre estar en Cristo? La Biblia nos dice en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 13, escuche bien, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, en Cristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. El orden perfecto de Dios. ¿Se acuerda usted cuando dice la Biblia? El que oye mi palabra y cree en aquel que Dios envió, tiene vida eterna. El orden perfecto de Dios. Oír, creer, ser sellado. Activo, pasivo. Tú crees, el que te sella con el Espíritu Santo es Dios. Dios, el Espíritu, viene a morar en ti. Él es las arras de nuestra herencia. Y en ese momento Dios nos coloca en Cristo una nueva posición espiritual. Y dice que el que está en Cristo es una nueva creación de Dios. La palabra en el griego es una preposición que significa estar adentro o dentro de. Estamos en Cristo después de haber creído por obra de Dios y por consiguiente somos una nueva creación de Dios.
No es obra de hombre, es obra de Dios. Dios creando la nueva creación. No es tu renuncia a los pecados, no es tu aparente santidad, no es el que dejes de pecar un poquito menos. No. Es la obra de Dios en nosotros. La nueva creación de Dios depende de lo que Dios hizo en nosotros al colocarnos en Cristo. Estamos en Cristo, somos parte de Él. Ahora viene lo hermoso. Y dice que a partir de ese momento venimos a ser como representantes de Dios en la tierra. El término que usa el Señor es la palabra embajador. Es un gran cargo, un honor. Y comienza diciendo así la Biblia, que Dios estaba en Cristo, en la cruz y en la vida de Cristo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y primero dice que nos dio el ministerio de la reconciliación. Todo creyente, inmediatamente después que ha sido colocado en Cristo, tiene un trabajo, quiera o no. Tiene el ministerio, el servicio de la reconciliación. Es un pacificador. Le ha sido encomendado algo muy importante: transmitir el mensaje que está en la Biblia. Dios estaba en Cristo. Y ocurre ahí nuevamente esta palabra, Dios estaba dentro de Cristo, reconciliando consigo mismo al mundo. Dios, el ofendido, dio el primer paso. Nosotros no nos acercamos a Dios. Dios se acercó a nosotros. Dios inició la reconciliación con el hombre. Y dice que nos ha dado el ministerio de la reconciliación. ¿Qué significa esto? Que Dios demostró amor. En esto consiste el amor, dice primero de Juan. No en que nosotros le hayamos a Él amado primero, sino que Él nos amó a nosotros y entregó a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dios pagó con la sangre de su Hijo. Eso es el amor. Y este mensaje que dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, nos ha sido dado. Y luego dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo por Cristo y nos entregó el ministerio de la reconciliación. Y cuando dice nos entregó, analizando bien la palabra, también hallamos allí esa verdad. Puso en nosotros, nos encargó. La palabra de Dios ha sido implantada en nosotros. De manera que todo creyente, toda aquella persona que ha nacido de Dios, ha sido colocada en Cristo, está capacitada para llevar el Evangelio. Es un pacificador y una persona competente para hablar del Mesías. ¿Por qué del Mesías? Porque dice que somos embajadores inmediatamente, embajadores en nombre de Cristo. Hablamos con la autoridad de Cristo, de Él y por Él. Somos sus siervos, colaboradores de Dios, un pacificador en la tierra. Venimos a hacer la paz de Dios con los hombres, no a hacer pelear a ambas partes. Un pacificador que ahora es llamado embajador. Y un embajador es un representante. Es un representante de su país, de su presidente o de Dios en este caso. Es un alto cargo. No hay tarea más noble. No hay tarea más grande. No hay trabajo más hermoso que ser un siervo de Dios, un pacificador, alguien que quiere unir a Dios con los hombres. Si nos dio el ministerio de la reconciliación, es porque había una situación de enemistad entre Dios y los hombres. Los hombres están separados de Dios a causa del pecado.
Así tenga su religión, necesita reconciliarse con Dios. Dios dio el primer paso y ahora nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Dios colocó en nosotros la palabra para que usted se reconcilie. La Biblia dice, bienaventurados los pacificadores, ellos serán llamados hijos de Dios. No todos, no todos. Y dice cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, pacificador, de los que anuncian buenas nuevas, no fatalismo, no determinismo. Un pacificador es un embajador del Señor Jesucristo aquí en la tierra, del hombre más grande, de Dios hecho hombre, del soberano. Somos embajadores en nombre de Cristo con su autoridad, con el poder que Él nos ha dado a través de su palabra. Y dice que esto ocurre como si Dios rogase por medio de nosotros. La Biblia dice, Dios estaba en Cristo para rogar a través de nosotros que el hombre se reconcilie con Él. Pablo no se queda allí, sigue hablando en esta carta y diciendo, les ruego, hermanos, les suplico que se reconcilien con Dios. Mi amado amigo, somos embajadores en nombre de Cristo. Le ruego, le suplico que se reconcilie con Dios su Salvador. Necesita volver a Él. La Biblia dice que Dios estaba en Cristo no tomándoles a los hombres sus pecados. No les toma en cuenta a los hombres sus pecados como algunos hacen. Sino que los cargó y los colocó en la vida de su Hijo para que su justicia sea sobre nosotros. Para que nosotros podamos ser declarados justos delante de Dios, perfectos como aquel que Dios envió. Mi amado amigo, reconcíliese con Dios. Es necesario que usted dé la respuesta al primer paso que Dios dio. Dios nos amó a nosotros primero. En eso consiste el amor. Para que ahora nosotros le podamos amar también a Él. Dios estaba en Cristo para que usted le dé una respuesta. No solamente para que oiga el evangelio que está ahora usted escuchando, sino para que usted crea, sea sellado y Dios lo coloque en Cristo, sea una nueva creación de Dios, sea un siervo y ahora un embajador en cadenas por amor al Señor. Reconcíliese por la obra de Jesucristo, no por su desempeño personal, no por su perseverar hasta el fin, no. Somos justicia de Dios en Él, en el Señor Jesús, no en nosotros. Nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Solo Dios es nuestro Salvador. Necesitamos de un Salvador, no de una religión. Solo Cristo salva. Mi amado amigo, es creer o no creer, vida eterna o condenación eterna. No hay otra. O estás en Cristo o fuera de Cristo. Si no estás en Cristo, tienes serios problemas. Muerte eterna para el que rehúsa creer en el Hijo, dice la Biblia. La ira de Dios. La salvación es un regalo. Está cerca de nosotros. Solamente tenemos que recibirla por fe. Creer en el Hijo de Dios. El que cree en el Hijo de Dios, dice la Biblia, tiene vida eterna. Y yo les doy vida eterna, dijo el Señor Jesús. ¿Para qué? Para que ahora le rechacemos. Dios quiere reconciliarse con el hombre. Espera que le des una respuesta. Hay un solo pecado que Dios condena. Y es el pecado que lleva a la humanidad al infierno. Es el pecado de incredulidad. Dios, el Espíritu, viene a convencer de pecado, no de los pecados. El Señor Jesús aclaró, de pecado por cuanto no creen en mí. Ese es el pecado que te va a condenar por la eternidad. No los muchos pecados
de los cuales quieres apartarte pero no puedes. Quizá estás buscando a Dios y eso es bueno. Quizá estás cerca de Cristo, tal vez un alumno como si fueras un discípulo de Cristo, pero no estás en Cristo. Estar en Cristo es una obra de Dios. Después de haber creído el verdadero evangelio, después de haber sido sellado por Dios. O estás en Cristo o fuera de Él. Mi hermano amigo, no rechace al Salvador. Crea en el Señor Jesucristo y usted será salvo. Su Señor, su Salvador, le espera. Le ruego, le suplico, se reconcilie con Dios. Como embajador de Cristo, le animo a que lo haga hoy y ahora. Y pueda decir con nosotros, el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en Cristo, en Él. La salvación está cerca de usted. Acéptale. Acepta al Señor Jesucristo. Cree, mi amigo, y tendrás la salvación de tu alma. Dios te bendiga.